Amigos, ¿cómo están? Continuamos realizando estas conversaciones con destacadas personalidades de diferentes campos del quehacer humano. Hoy la verdad es que tengo mucho gusto de presentarles esta plática con Sergio Sarmiento, un destacado politólogo y columnista. Su columna Jaque Mate es leída por millones de personas todos los días y además pues es colaborador del programa Tercer Grado, donde se analizan diversos temas de la política nacional. Sergio, qué gustazo recibirte. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, siempre es un gusto estar con ustedes. Oye, Sergio, ¿cómo ves la situación política en nuestro país? Yo veo una situación extremadamente complicada. Estamos viendo un cambio de reglas en el que incluso se están eliminando ciertas reglas. Tenemos una legislación electoral desde hace mucho tiempo que nos ha permitido tener alternancia de partidos en el poder, pero el propio presidente de la República tomó la decisión de hacer a un lado estas leyes que, por ejemplo, significarían que no empezaran las precampañas sino hasta el próximo mes de noviembre, y sin embargo no solamente ya empezaron, sino que ya terminaron en las dos principales agrupaciones de nuestro país, la de los partidos oficialistas encabezados por Morena y la del Frente Amplio por México, que es la oposición. El problema es que cuando no tiene reglas, todo se vuelve posible, y eso es lo que estamos empezando a ver en estos momentos. El INE y el Tribunal Electoral decidieron en un principio aceptar que se violaran las reglas, ahora están tratando de controlar la situación y lo que estamos viendo es una situación caótica. Vamos a ir a una de las elecciones más importantes de nuestra historia, en que vamos a definir el futuro de nuestro país, no solamente por 6 años, sino que me parece por más tiempo, y lo peor de todo es que estamos entrando a este proceso sin tener reglas claras. ¿Y cómo ves a la oposición? La oposición la veo completamente desdibujada. Para empezar, la decisión que han tomado el Partido Acción Nacional y el PRI de formar una coalición, pues puede tener sentido político, pero es muy difícil conjuntar las ideas del PRI, muchas veces muy añejas, obsoletas incluso diría yo, con las ideas del PAN, que es fundamentalmente un partido conservador. Ya lo hemos visto en el pasado, que cuando no hay una congruencia en las ideas es muy difícil, de hecho, tener éxito en un proceso político. Esto se contrasta con la situación de Morena. Creo que ha habido muchísimos errores de política pública en el gobierno del presidente López Obrador, pero sí han sabido tener una visión conjunta, sí han sabido tener disciplina. Lo que dice el presidente lo repite en la mañana siguiente Claudia Sheinbaum, lo repiten todos los líderes de Morena en las bancadas parlamentarias. Hay coherencia por parte del gobierno y de las mayorías oficialistas. En cambio, en la oposición lo que estamos viendo es una falta de claridad. Lo único que une a la oposición en este momento es el estar en contra del presidente López Obrador. Y bueno, esto jala algún tipo de votante, quizás un 30, un 35% de los votantes, pero no garantiza un triunfo y sobre todo no garantiza tener una idea clara de cuál debe ser el proyecto de nación de la oposición. ¿Cómo ves a Xóchitl Gálvez? Bueno, a ver, Xóchitl Gálvez, para empezar, es una mujer muy inteligente, es una mujer que sabe reaccionar, que sabe hablar con un lenguaje popular. Esto es importante en estos momentos en la política. Ella no esperaba ser candidata a la presidencia. Curiosamente, al atacarla constantemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador la convirtió en una candidata real. Ahora, en este momento las encuestas están muy claras. En este momento Claudia Sheinbaum tiene por lo menos unos 20 puntos de ventaja sobre Xóchitl Gálvez en una posible contienda presidencial. Falta mucho tiempo para la elección, por supuesto, pero empezar con una desventaja tan marcada es muy difícil. Y si vemos los negativos, esto es el número de personas que tienen una opinión negativa de cualquiera de las candidatas, nos vamos a dar cuenta que el golpeteo constante del presidente de la República en contra de Xóchitl ha tenido éxito. En estos momentos hay un porcentaje muy alto de la población, por ahí cercano al 40% de gente que tiene mala opinión de Xóchitl Gálvez y que dice que nunca votaría por ella. Esto no lo tenía, este rezago no lo tenía Xóchitl Gálvez hasta hace un par de meses, y lo que ha pasado es que el golpeteo constante tanto del presidente López Obrador como pues de todos sus seguidores, de sus simpatizantes, de sus redes sociales están muy organizadas, por supuesto que está teniendo un impacto. ¿Y cómo percibes a Claudia Sheinbaum? Yo creo que Claudia Sheinbaum es una mujer inteligente y que antes era independiente
inteligente. De hecho, lo demostró en sus 3 primeros años de gobierno. Tomó decisiones como la de nombrar a Omar García Harfuch como su secretario de Seguridad cuando se le quería obligar a que tuviera un militar como secretario de Seguridad. Se notó también cuando llegó la pandemia y ella, a pesar de que el presidente decía que no se necesitaban las mascarillas y que decía que esta era una simple gripilla, ella como científica entendió la gravedad del asunto y empezó siempre a utilizar mascarillas no solamente para protegerse ella o a las personas que la veían, sino para mandar un mensaje de yo sí creo en la ciencia, que me parece que fue muy importante en ese momento. Sin embargo, las elecciones del 2021 en la Ciudad de México no le fueron favorables. La ciudad se dividió fundamentalmente en 2 partes, el poniente, que votó por la oposición, y el oriente, que votó por Morena, y esto pues generó que se le cuestionara severamente en el interior del partido. Desde entonces, y aparentemente por instrucciones del presidente, ella se ha dedicado, en lugar de presentar ideas nuevas o ideas propias, a repetir todos los días lo que dice el presidente de la República. Yo creo que es mucho más inteligente que eso. Me parece que si llega a la presidencia de la República nos va a sorprender, porque sí creo que es una mujer muy capaz, pero en este momento es muy difícil juzgarla, porque si es alguien que solamente repite lo que dice el presidente de la República, pues difícilmente podemos tratar de tener una idea de realmente cuáles son sus capacidades. ¿Qué tanto poder crees que mantenga Andrés Manuel López Obrador en el próximo sexenio si gana Claudia Sheinbaum o si gana Xóchitl? Yo pienso que el presidente quiere retirarse, eso lo ha dicho 1000 veces, no me cabe ninguna duda que lo quiere hacer. Él se siente satisfecho, él piensa que se va a convertir en uno de los mejores presidentes de la historia de México. Su gran ilusión es estar ahí con Lázaro Cárdenas, con Madero, con Benito Juárez, que son sus héroes, y él quiere ser parte de ese grupo selecto de los mejores presidentes de México. Creo que él se va a retirar. Yo no creo que trate de intervenir absolutamente en nada si Claudia Sheinbaum es su sucesora, pero me parece que en caso de ganar la oposición, no veo que vaya pues simple y sencillamente a aceptar la situación. Me parece que él diría que en caso de que llegue a ganar la oposición, afirmaría que hubo un fraude electoral, y si se ratifica de hecho el triunfo de la oposición, seguramente trataría de hacerle la vida muy difícil a Xóchitl Gálvez en caso de que ella fuera la ganadora por parte de la oposición, y de hecho trataría de impulsar una revocación de mandato. Cuando él estableció la figura de revocación de mandato, no estaba pensando por supuesto en él mismo, sino en la posibilidad de que pudiera haber un presidente en el futuro que no fuera de su grupo político. Pero esas serían las intervenciones que yo le vería. Por lo demás, sí tengo la impresión, sobre todo si gana Claudia Sheinbaum, que es bastante probable, que él decida quedarse en su rancho allá en Campeche, allá en Chiapas, en la frontera entre Chiapas y Tabasco, y que simple y sencillamente pues se convierta así en un personaje al que va la presidenta Sheinbaum, al que van los distintos personajes de la vida política para pedirle consejos. Ese es el papel que yo le veo al presidente Andrés Manuel López Obrador en los próximos años. Pues amigos, esta es la primera parte de esta conversación con Sergio Sarmiento. Les invitamos a conocer el impresionante portafolio que nuestros amigos de Smart Speakers tienen para ustedes. Tienen el catálogo de conferencistas más grande de toda América Latina. Gracias, Sergio. Continuaremos con esta conversación la próxima semana. Si tú quieres contratar a los más grandes líderes del mundo empresarial, social y o político, contáctanos en www.smartspeakersweb.com. Smart Speakers, el buró de conferencistas más importante de Latinoamérica. Recuerda, www.smartspeakersweb.com.